Los problemas del lenguaje en los niños pueden afectar su habla, escritura, lectura, comprensión y en muchas ocasiones varios de ellos combinados. ¿Qué podemos hacer como padres? En este segundo reportaje hablamos de las estrategias que existen para tratar los trastornos del lenguaje. Se estima que los trastornos del lenguaje afectan al 2% de la población infantil. Y los más comunes son la dislalia, disartria, disfasia y disglosia. Hay varios tipos de dislalia. La evolutiva está dentro de un margen normal. 2 años, 3 años, todavía el niño puede producir o sustituir, en vez de decir dedo, decir tedo, teto, algo así, o solo hablar con un fonema. Hablan todo con la T o con la P, cuando no tienen la S, la R, que son las más complicadas, la L, no hay una motricidad correcta todavía de la lengua, una coordinación motora, lingual o de cualquier órgano de fonación. Se espera que hasta los 3 años vaya adquiriendo los fonemas y hasta los 4 ya diga palabras con fonemas compuestos o llamadas trabadas, que son pra, bra. A los 4 años, si todavía mantiene estos fonemas que no los emite, sí se considera ya una dislalia funcional. La disartria es un problema motor, está más relacionado a un problema neurológico. La causa puede deberse a un factor congénito o puede deberse a un problema en el parto, ¿no? La disglosia es una dislalia orgánica, es el labio leporino o un frenillo demasiado pronunciado que no permite que la lengua tenga una movilidad. La disfemia es un problema de comunicación que está muy relacionado al ritmo y por eso se produce el tartamudeo. La parte motora también está implicada ahí. Son niños normalmente tensos, que les cuesta pronunciar la palabra, ¿no? El aislamiento y la falta de contacto que vivieron gran parte de los niños durante la pandemia también generó problemas de lenguaje. La parte social es fundamental para el desarrollo del lenguaje. Somos seres sociales, sociables y necesitamos de eso para ir produciendo o desarrollando el lenguaje. Eso fue un factor fundamental, definitivamente, y por más de que pasaban con sus padres y los padres pasaban trabajando frente a la computadora, los niños carecían de esa atención que se necesitaba, ¿no? Entonces sí es verdad, en las escuelas los niños no solo aprenden de las profesoras, sino de sus compañeritos en las guarderías, y eso fue un factor. No hubo cómo reemplazar, sobre todo a esa edad, era imposible incluso a 3 años que se sienten delante de una pantalla. Los problemas del lenguaje no solo afectan el habla, también interfieren en el aprendizaje de la escritura, la lectura y la comprensión. Una de las dificultades más comunes es la dislexia, que se caracteriza por la alteración en el uso de diversas letras y sílabas. Las escriben al revés, las omiten o modifican. Cuando hablamos de problemas de aprendizaje abarcamos muchas dificultades que puede tener el niño a lo largo de su caminar. Desde un retraso del lenguaje en los primeros años de su vida. Posteriormente se presentan dificultades mayores que tienen que ver ya con un lenguaje de articulación o un lenguaje comprensivo. Es fundamental al abordar este tipo de dificultades que el niño conozca su perfil, sepa por qué le pasa eso, sepa que no es en la mayoría de los casos no tiene que ver con una cuestión intelectual, cognitiva. Lo que más yo abordo es el manejo corporal, emocional y de la dificultad, que el niño conozca quién es, cuáles son sus fortalezas y cuáles son las estrategias para salir de su dificultad. En el hogar de Emanuel, la lectura formó parte de los momentos más especiales como familia. Eso lo ayudó a hablar con gran fluidez. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando empezó con la educación formal. Sus padres notaron frustración al no poder aprender como el resto de niños. Le diagnosticaron dislexia. Cuando lee en la escuela, por ejemplo, él se traba un poco, está un poquito más lento que los otros compañeros y eso hace que él se compare muchas veces, ¿no? Y que diga que esa negatividad, de decir yo soy el peor de la clase, el más lento. Queríamos que él tenga esa seguridad, no importa si se equivocaba, que eso es parte de ser humano, ¿no?
y que eso no sea un problema en el desarrollo de lo que está aprendiendo en el colegio. Entre las terapias que Manuel sigue está la equina, que le ha brindado seguridad y confianza. No te olvides que igual que las riendas, cogemos fuerte el libro de cada lado. Ya sabes qué vamos a leer. Ponte pilas. Exacto, eso es lo que tenemos que hacer siempre. Encuentra las 8 diferencias. Para mí Bolero es mi mejor asistente, mi mejor ayuda. ¿Por qué razón? El movimiento del caballo hace que el niño se relaje y se concentre en la historia que está leyendo. Se olvida de la parte corporal, que es muchas veces lo que a uno le puede impedir que se concentre en el fondo de la lectura, ¿no? Y comprenda 100%. Pero además el movimiento de 4 patas hace que el cerebro mismo funcione de una manera más efectiva, más concentrada, además de la relajación, ¿no? Hay signos de alerta para identificar un trastorno del lenguaje. Generalmente se pueden notar de 0 a 3 años si un niño no comprende instrucciones sencillas, si un niño no utiliza gestos, no dice palabras menos de unas 50 hasta 100 palabras, pues ya sería un signo de alerta. De 3 a 6 años, pues si no habla, si no formula bien oraciones, si no comprende nociones espaciales básicas, si no tiene un buen vocabulario, pues también ya serían signos de alerta. Dependiendo de estos signos de alerta, pues los papás ya deberían de primero acudir con un especialista, una terapeuta del lenguaje o fonoaudióloga o logopeda que se encarga de valorar y pues posteriormente el tratamiento del lenguaje. Si un trastorno del lenguaje no es detectado en los primeros años de vida, ¿cómo puede afectar a una persona en su infancia, adolescencia y adultez? El lenguaje es nuestra carta de presentación. El lenguaje es la forma de conseguir lo que uno quiere, de llegar a la gente, y el niño se siente muy afectado cuando no se hace entender. Se siente impotente de no expresar lo que su pensamiento quiere. Si fueran de la mano con la parte cognitiva y no se diera cuenta de eso, no tuviera tanta afectación. Si hubiera un retardo mental, por ejemplo. Pero en el caso de una dislalia, de una disfemia, de una dislexia, si no son atendidos a tiempo, de forma temprana, que se puede avanzar muchísimo, se puede solucionar el problema, se puede dar pautas a los padres, ellos comienzan a tener afectaciones graves emocionales y de comportamiento. Posteriormente, esas mismas dificultades se van presentando en la lectura y en la escritura. Si llega un adulto con esos problemas de mantener ciertas dificultades fonéticas o fonológicas, que no llegan a diferenciar letras o que cometen errores al leer, le afecta la imagen a un joven o al adulto, ¿no? Lidiar con los trastornos del lenguaje de un niño puede resultar frustrante para sus padres. Una guía especializada disminuirá los niveles de ansiedad en el hogar. Claro, los padres también es necesario que busquen un acompañamiento también psicológico. Se puede tener el mejor interés, ¿no?, de corazón, de ayuda, pero también llegan a esta frustración porque también somos humanos y la parte psicológica se ve afectada al ver que un niño no se está comportando tal vez como se desea, como se quisiera. Y en vez de comenzar a revisar que tal vez hay un problema ahí que necesita nuestra atención, entonces como padres podemos perder un poco la paciencia e ir directamente, claro, a castigar. Buscar esta ayuda profesional es fundamental también para que le puedan acompañar tanto al niño, el hijo, como al padre, porque el padre también lo necesita. La importancia del lenguaje es innegable. Es la base de la comunicación humana. Nos permite expresarnos y comprender a los demás. Es por eso que es importante detectar tempranamente los problemas de comunicación de nuestros hijos.